Buenas tardes, profesor Darío. Soy la alumna Silva Tapia Nelida Samantha de la especialidad de Educación Inicial. Hoy les voy a narrar sobre la obra Mi planta de naranja Lima, del autor José Mauro de Vasconcelos. Esta obra nos narra sobre un niño llamado Cese, que vive en un barrio de allá de Brasil. Este niño tenía sus hermanos, pero era de una familia no estable económicamente y ellos iban a mudar a otra casa. En esa casa, se iban a mudar porque debían de alquiler y cosas así. Ellos, decididos, Cese y Totoka, su hermano, se fueron a visitar la casa sin decirle a nadie. Los dos se fueron, vieron la casa y luego regresaron a contarle a sus vecinos que que se iban a mudar. Y los vecinos estaban felices porque ese era un niño travieso y no lo querían mucho, que digamos. Bueno, en eso llegó las vísperas de Navidad. A César le habían dicho que este va a llegar un carro a repartir juguetes por la Navidad, y como él nunca le habían regalado un juguete, eh, todo niño es curioso o le encanta eso de los juguetes, y es una ilusión para ellos, ¿no? este Cese se va corriendo con sus hermanos, y al enterarse de que ya no había más juguetes, él se pone muy triste. Le dicen que la otra Navidad venga, pero un poquito más temprano. Bueno, Cese se iba por la calle hasta que llegue a su casa, y en su casa dijo un comentario, que feo ser pobres, un comentario relacionado a eso, ¿no? Que su papá lo escuchó y su papá se sintió muy mal porque su papá estaba desempleado. Estaba desempleado y solamente trabajaba su madre. César siempre hablaba de su madre, que era una persona guapa, alta, bonita, con un cabello bien lindo. Y César siempre se dedicaba a cantar canciones para su madre. Y su madre se dedicaba a trabajar en la fábrica para que manteniera a su familia. Llegó el día que ellos se mudaron a la casa, y todos corrieron a elegir sus habitaciones, ¿no? Pero César se había demorado y él se puso muy triste porque ya no tenía lugar para él. Pero se fue a la parte de atrás, que había así un jardín, y había una planta de naranja lima. Él se acuesta a escuchar el sonido de los pajaritos, a acostumbrarse, ¿no?, a su nueva casa. En eso siente que le hablan a él, y lo que le hablaba era la planta de naranja lima. Eso era lo que él estaba hablando. Y entonces él se pone a hablar y estaba muy feliz porque tenía un amigo. Y de nombre lo puso Minguito. Era su planta favorita ya. Y en eso al pasar los días, César era un niño muy travieso. Miente, ¿no?, para que lo manden a la escuela, porque su mamá ya quería mandar a la escuela. Lo escriben y dice que ya tenía 6 años, pero en realidad tenía 5 años. Y en eso Minguito, no, perdón, Cese empezó a ir allá a la escuela. Empezó a irse a la escuela, no tenía uniforme. A su mamá le había pedido que por favor, le compre un uniforme. Y su mamá dijo: ya, hijo, no te preocupes, voy a trabajar horas extras. Pero volvamos al momento en que Cese había lanzado un comentario porque era Navidad, y que feo ser pobres, algo así, ¿no? Y entonces Cese, antes de ir al colegio, agarraba su cajita de lustrar zapatos, y en el día de la Navidad se fue a trabajar. Nadie quería sus
solamente un señor que se limpió los zapatos, pero no había más personas. Luego pasaban gente y le querían dar plata solamente por caridad, al verlo a un niño en Navidad trabajando. Y César, lo cual no quería, pero él solamente quería recibir plata por lo que él trabaja, no por lo que la gente le da. Y con ese dinero compró una cajetilla de cigarros a su papá y le dio a su papá su cajetilla de cigarros y su papá sin ningún resentimiento lo aceptó. Bueno, y César era un niño inteligente en la escuela, un niño inteligente. Su maestra tenía un jarrón en su mesa que no tenía flores, nada. Y un día César se va a la casa de su amigo, lo roba unas flores, lo arranca y lo lleva a su maestra. Pero su maestra no sabía. Su maestra bien contenta, lo recibe y todo eso. Este, y, y lo cuenta su amigo de Ceci, lo cuenta que eran sus flores de su casa que Ceci la había llevado, ¿no? Que la había arrancado. La maestra se pone muy triste, le vienen varios sentimientos a la cabeza y lo llama a Ceci y lo reclama, pues, ¿no? Lo hace ver su error, le dice porque las arrancó con las flores. Y Ceci, como era un niño muy bueno, muy inteligente, le dijo, maestra, yo no quería que usted tenga su florero vacío y le traigo estas flores con mucho amor. Y la maestra ella lo dijo, lo sacó una sonrisa y la maestra le dijo, la próxima no lo vuelvas a hacer. Yo sé que eres un niño muy lindo y todo. Y la maestra se encargaba de darle plata para que compre una galleta Cece. Pero Cece decía, maestra, yo ya no quiero que me dé a mí, quiero que le dé a una compañera también en su colegio que también era de bajos recursos. Cece de buen corazón, era muy humilde el niño. Después, al acabar eso, este, Cece le gustaba treparse a los carros como murciélago. Y un día se trepó al carro de portugués. El portugués se dio cuenta y lo agarró y lo castigó a Cece. Le dijo que no lo vuelva a hacer ni nada de eso. Cece le tuvo una cólera, quería ese rato matarlo al portugués. Siendo un niño tenía ese rencor, ese remordimiento de venganza. Pero al pasar los días, ellos se vuelven amigos, se hacen amigos. Portugués le invitó a su casa, hablaron mucho, hablaron cuando se trabaja y esas cosas. Portugués muy sensible, lo miraba con ternura, a veces quería llorar, soltar una lágrima. Pero como en su casa de Cese eran muchos problemas, porque un día Cese de travieso se había hecho una herida de tres dedos y, y solamente la habían curado en su casa, pero esa era una herida porque se había cortado con un vidrio, pero era una herida muy profunda. Pero portugués lo llevó a que lo curen a una farmacia. Lo dijo, no te vas a ir así al colegio, te vamos a curar. Lo cosieron, pero el señor que estaba cosiendo la herida de César lo conocía a su papá. Y César muy nervioso de miedo pensando que le iban a decir a su papá. Él estaba preocupado, dijo, no te preocupes, no lo voy a decir a tu papá. Bueno, César aguantó muy fuerte. Desde ahí ya empezó a ganarse confianza con portugués. Comían galletas, le invitaba a su casa. Hasta que un día portugués decide llevarlo un día de campo a Cese. Lo dijo, vamos a de pesca. Y Cese aceptó, dijo, ya don portugués, voy a decir en mi casa que me voy a catequismo, porque también se había escrito en el catequismo. Y se fueron de un día de pesca. En ese día de pesca él se dedicó a jugar,
hablar con un gran árbol que lo dijo la reina, que él era sus súbditos. El señor portugués solamente había cazado 2 pescaditos pequeñitos que daban pena, según la obra. Portugués lo mandó a bañarse a Cese, cenaron juntos, se divirtieron juntos, pasaron momentos muy agradables entre los dos. Y, y Cese le dice, ¿por qué no te vas y le dices a mis padres que me quieres adoptar? Y entonces ese portugués muy nostálgico, lo miró y le dijo, yo tengo una hija, pero no te puedo quitar de tus padres, pero yo siempre voy a estar contigo. Al ver que Cese mucho sufría en su casa por los malos tratos, porque un día su hermana la había pegado a Cese. Antes de que ellos se vayan de día de campo, su hermana tenía enamorados, ¿no? Salía, hablaba con cualquiera. Y un día se estaba armando su globito porque había vendido sus estampitas, sus bolitas, la había vendido para que compre su papel de seda y arme su globo, como todo niño ilusionado. Y, y al pasar eso, estaba armando su globo tranquilo en su casa y su hermana le dice, ven, almuerza. Y él, no haciendo caso, lo repetía varias veces, ven, come, y él no venía por armar su globito. Y ahí fue cuando su hermana de cólera viene, entra donde estaba Cese, le rompe su globo y lo trae de las orejas a la mesa. Y el niño lo único que hizo fue hablar unas palabras malas, lo insultó a su hermana y su hermana con toda la cólera lo agarró a golpes a Cese. Lo dieron puñetes, llegó su otro hermano, le dio puñetes en su boca, en su nariz empezó a salir sangre. Cese era un niño muy sufrido, la verdad. Esa parte me conmovió mucho porque no merece un niño pasar por esas cosas. Pasaron 2 semanas que no iba a Cese al colegio, pero Portugués no sabía que le habían pegado. Hasta que en el día de campo que lo manda a bañarse Cese, Cese tenía vergüenza porque lo iban a ver todas las heridas. Estaba con unas cicatrices en su espalda y Portugués se da cuenta cuando se bañó, se da cuenta de todas las cicatrices de Cese en su cuerpo. Bueno, pasó el día del campo, estuvieron muy felices, lo pasaron bien. Cese era un niño muy bueno, sí era travieso, pero dentro de su corazón era un niño bien bondadoso. Hasta que un día iba a la escuela normal, ¿no? Siempre se despedía de su amigo portugués, decía que su carro de portugués era mitad también de Cese. Y Cese muy feliz pensaba que tenía ya su carro. Lo llevaba a la escuela. Y un día estaban en el colegio, Cese, pero su compañero de Cese había llegado tarde. Y le explicó a la profesora por qué había llegado tarde. Escuchó que había habido un accidente entre el tren que pasaba por ahí y un auto. Y dijo de quién era el auto y prácticamente era de su amigo el portugués. En ese momento se puso en blanco su mente, salió corriendo del aula al a ver el auto de portugués. Salió corriendo, le dolía su cabeza, no estaba seguro de lo que había dicho, hasta que él llega a la escena, llega y no lo dejan ver, pero en realidad a su amigo portugués había fallecido en el accidente. Él se pone muy mal,
le daba una recaída. Estaba con vómitos, no comía, le pasaba fiebre. Llegaron un doctor a revisar a Cese y no sabían qué era lo que tenía. Y no sabían cómo reanimarlo a Cese. Hasta que le dieron la noticia que le iban a cortar porque iban a ampliar las calles, que iban a cortar su planta de naranja lima con la que hablaba con Merenguito, con que jugaba con Merenguito también. Iban a cortar su planta. Ya todas esas cosas se juntaron y le dio una recaída a Cese. Él estaba triste por su compañero, el único que le entendía que era portugués, y más por su planta que lo iban a cortar. Bueno, pasaron los días. Cese tuvo tuvo una mejoría. Y su padre se acercó y le dijo: hijo, no sufras, si no lo van a cortar tu planta de naranja lima. Pero Cese le dijo al oído: ya sé que ya lo cortaron. Bueno, Cese aprendió a afrontar eso por la pérdida de su único y gran amigo. No sabía él quién más lo iba a comprender porque ya no tenía más amigos. Ya no sabía a quién recurrir en esos momentos. Después de eso, después de todo lo que sufrió César en esos momentos, no pudo asimilar no pudo asimilar todo lo que le había ocurrido durante esos tiempos. Pero lo que a mí me conmovió más es ver cómo un niño de esa edad sufría mucho, porque la obra se basa en un caso de la vida real. Es un caso de la vida real, ¿no? Porque es una historia que es de Brasil, si no me equivoco. Y yo les quiero dar mi opinión sobre esta obra. A mí la verdad me conmovió bastante cuando lo seguía leyendo, al ver cada capítulo de su vida del niño Cese. Y la verdad es que no se merece ningún niño pasar por algunos momentos así en su vida. Bueno, Cese creció, pasaron los años y en la página final de la obra lo deja un mensaje a su amigo portugués, porque él todavía no lo olvida. Al pasar los años, él todavía no lo olvida a su amigo portugués. Él siempre estaba pensando que en cualquier momento él iba a regresar por él, pero pasaron los años y no lo pudo asimilar su pérdida. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado mi video y agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias.